No fue un susurro, fue el eco seco de una puerta sellada. El aire en Betania se había vuelto pesado. Las voces callaban, las lágrimas hablaban. Allí, donde alguna vez hubo risas, ahora solo quedaba el silencio de la ausencia. Una familia rota por la enfermedad. Un nombre, Lázaro. Un hogar que esperaba a Jesús. Y no lo vio llegar. 4 días. Ese era el tiempo que llevaba el cuerpo sin vida. El tiempo exacto para que la esperanza humana se rindiera. El tiempo en que el alma empieza a preguntarse, ¿Dios realmente escuchó? Marta miraba la tumba sin comprender. María, con los ojos hinchados, no hablaba más. El mundo seguía su curso. Pero para ellas, el tiempo se había detenido. Betania no lloraba solo por un hombre. Lloraba por la promesa que parecía tardar. Y, sin embargo, más allá del dolor, había algo más presente que el mismo luto. Había un propósito, invisible, silencioso, pero tan real como la piedra que sellaba la tumba, porque Dios no actúa según el reloj humano. Su tiempo no responde a la ansiedad, ni a la lógica. Él no llega tarde, Él llega cuando su gloria está lista para ser revelada. Y cuando eso sucede, ni la muerte puede resistir su voz. Esta es una historia que no terminó en lágrimas, es una historia que comenzó con ellas, pero fue escrita por el cielo, una historia de fe aplastada y restaurada por aquel que tiene poder sobre la vida y la muerte. Y si hoy estás aquí, no es casualidad. Tal vez hay algo en vos que también está esperando, algo que parece perdido, algo que ya fue enterrado, pero el mismo que habló a la tumba de Lázaro sigue hablando hoy, y su voz no ha perdido fuerza. Si sentís que esta historia tocó tu corazón, demostrá tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote al canal Momento de Alabanza. Él se alegra cuando ves con el alma, cuando compartís esperanza, cuando decidís sembrar fe en otros corazones. Suscribite, comentá, ayúdanos a seguir levantando altares donde antes hubo ruinas, porque mientras exista un corazón dispuesto, el cielo nunca dejará de hablar. ¿Y si lo que ves no es todo lo que existe? ¿Y si la muerte no fuera el fin, sino el umbral? Hay silencios que no son ausencia, hay lágrimas que no son derrota, y hay momentos en los que Dios parece callar, pero en realidad está preparando el milagro. Así fue en Betania. El dolor era real, la pérdida, insoportable, el cuerpo, frío, la tumba, cerrada, pero el cielo aún estaba escribiendo. A veces, creemos que la fe es un escudo contra el sufrimiento, pero la verdad es otra. La fe es la fuerza para atravesarlo. Marta y María habían visto milagros, conocían a Jesús, le habían abierto las puertas, le habían servido, le habían creído, pero ahora el hermano al que amaban estaba muerto, y Jesús, su amigo, su esperanza, no había llegado. ¿Cuántas veces te sentiste igual? Oraste, esperaste, lloraste, y cuando más necesitabas una respuesta, el cielo pareció quedar en silencio. Ese momento, cuando todo parece perdido, es el punto exacto donde la fe se define, no en los días de abundancia, sino en los días de luto, no cuando todo va bien, sino cuando la tumba huele a derrota. Dios permite ciertos silencios, no para castigarte, sino para revelarte quién es Él realmente, porque lo que está en juego no es solo el cuerpo de Lázaro, es la revelación de la gloria. Lo que parece una demora es una escena preparada por el cielo. No todo lo que muere, murió para siempre. No todo lo que se cerró sin propósito. Y no todo lo que duele, está fuera del plan de Dios. A veces, el milagro no llega cuando gritamos, llega cuando adoramos en medio del dolor.
cuando aún con ojos llorosos decimos, yo confío. Esta es una historia sobre eso, sobre lo que no entendemos, sobre lo que nos rompe, pero también sobre lo que Dios reconstruye con sus propias manos. Y si estás mirando esto ahora, es porque tal vez tu alma necesita recordar que Jesús no se ha olvidado de vos, que la demora no es abandono y que el final aún no fue escrito. Olor a muerte. Eso era lo que dominaba ahora la casa. Un silencio espeso lo cubría todo. Las paredes ya no escuchaban risas, sino suspiros, y las miradas ya no buscaban a Jesús, solo se perdían en el suelo. En Betania, el aire se volvió otro. Cada rincón tenía la memoria de Lázaro, el lugar donde se sentaba, la jarra que aún tenía su huella, el eco de su voz, ahora ausente. Días antes, cuando la fiebre lo consumía, Marta actuó con fe, no con resignación, sino con urgencia espiritual. Envió el mensaje, claro, profundo, suficiente. Señor, el que amas está enfermo. Ella no dijo su nombre, no explicó síntomas, no pidió un milagro específico. Solo recordó a Jesús lo más importante. Amas a Lázaro, y eso debería bastar. Y bastaba. Pero aún así, Jesús no vino. Pasaron horas, y cada minuto era un grito en el alma. Jesús había sanado a desconocidos, había tocado a leprosos, había restaurado a personas sin nombre, y ahora su amigo ¿moría solo? María oraba en silencio. Sus ojos, tarde. Esas preguntas no son solo suyas, son nuestras, son humanas, son inevitables cuando el milagro no viene, cuando el que creíamos cercano parece lejano. Marta no entendía. Creía, sí, pero no entendía. Jesús siempre respondía, pero esta vez solo hubo silencio. ¿Había fallado su fe? ¿Había algo que no hicieron bien? ¿Fue el pecado? ¿La falta de clamor? ¿La omisión de algún detalle? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas se escondían. María no decía mucho. Ella lloraba. Y sus rojos, sus manos temblorosas. La casa se llenó de consuelo humano, pero el cielo no habló. Lázaro empeoró. Y entonces dejó de respirar. Un suspiro, una lágrima, y luego el grito. Dolor sin barreras. Marta se aferró a la esperanza tardía. Jesús vendría, quizás no para sanarlo, pero al menos para consolar. Pero ni eso sucedió. La tumba fue cavada, el cuerpo ungido, los lamentos inundaron Betania, y aún así, Jesús no apareció. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde está tu poder? Cuando ya es demasiado, lágrimas eran profundas. No eran solo por la muerte, sino por el amor herido. A veces, el silencio de Dios duele más que la pérdida. A veces, lo que nos rompe no es el adiós, sino el no entender por qué Él no intervino. 4 días, el número que sella la tumba, el tiempo suficiente para que todo huela a definitivo, el tiempo donde hasta la fe empieza a dudar si creyó en vano, pero incluso ahí había un propósito escondido. Jesús no había olvidado, no había ignorado, no había fallado, simplemente su gloria aún no había sido revelada. Y eso cuesta creerlo, porque en medio del duelo, la lógica nos grita que todo terminó. El cuerpo está muerto, la tumba cerrada, los amigos confundidos, y la promesa parece una historia del pasado. Pero Dios no termina donde el hombre termina. Él no se rinde donde nosotros nos rendimos. Su fidelidad no se mide por el calendario, ni su amor se limita por la urgencia humana. Marta creía, pero su fe tenía límites. Ella creía en el poder de Jesús mientras Lázaro estaba vivo. Pero ahora, ¿qué hacer con un cuerpo frío? ¿Qué hacer cuando la última palabra ya fue pronunciada por los hombres? ¿Y si esa no fuera la última palabra? ¿Y si la muerte no tuviera la autoridad final?
¿Y si Dios usara el dolor como escenario de una gloria mayor? Nadie lo sabía. Pero mientras el pueblo lloraba, el cielo respiraba hondo, porque algo grande estaba por suceder, y Jesús ya venía en camino. El polvo del camino aún no se asentaba cuando Jesús se acercó a Betania. Los ojos de quienes lo vieron llegar estaban llenos de una mezcla inexplicable, esperanza tardía y dolor no resuelto. No hubo fiesta, no hubo alegría, solo miradas que decían lo que la boca ya no podía pronunciar. Ya es tarde. Esa era la frase silenciosa que flotaba en el aire. Jesús no llegó cuando Lázaro aún respiraba. No llegó en el primer día de luto, ni en el segundo, ni en el tercero. Llegó en el cuarto, cuando el cuerpo ya se descomponía, cuando la tumba ya no era símbolo de descanso, sino de final. Marta salió a su encuentro, y cada paso que daba hacia él era una mezcla de fe aún viva y corazón partido. Cuando por fin lo tuvo frente a frente, no gritó, no cayó, no discutió, solo dijo lo que le quemaba por dentro. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No era una queja directa, era una confesión sincera, una oración cruda, una lágrima hecha palabra. Jesús la miró, no la corrigió, no la reprendió, no le dio un sermón, solo le dijo, tu hermano resucitará. Pero Marta no comprendió lo que él hablaba. Sus palabras fueron, otra vez, teológicas, defensivas, racionales. Sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Una respuesta correcta, pero sin vida, porque a veces hablamos de fe, sin vivirla. Creemos en un Dios eterno, pero no en un Dios presente. Confiamos en el cielo, pero dudamos del hoy. Y Jesús fue más profundo. Ya no le hablaba solo a Marta, le hablaba a todos, los que alguna vez perdieron algo y pensaron que Dios llegó tarde. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Era más que una pregunta. Era un llamado, una sacudida espiritual, una invitación a ver más allá del sepulcro. Marta, todavía herida, respondió como pudo. Su alma no tenía todas las respuestas, pero sí un mínimo de fe, y con eso bastaba. Luego, corrió a buscar a María. María, esa que había permanecido sentada, la que no habló cuando Lázaro murió, la que simplemente lloró, ahora se levantó, rápido, como si algo en ella supiera que aún no todo estaba dicho. Al ver a Jesús, no lo miró de lejos, no se detuvo, fue directo a sus pies, y llorando, dijo lo mismo que su hermana. Señor, si hubieras estado aquí, pero lo dijo de rodillas, lo dijo con el alma en pedazos, sin razonamientos, sin explicaciones, solo dolor. Y entonces el cielo se conmovió. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo eterno, el que había sanado, caminado sobre aguas, multiplicado panes, lloró, lloró por ellas, lloró por Lázaro, lloró por la humanidad. Sus lágrimas no fueron símbolo de impotencia, fueron expresión de amor. El Salvador siente. Él no está lejos del que sufre, no observa desde lejos, desciende, acompaña, llora contigo. Y los que estaban alrededor, al ver eso, dijeron, miren cómo lo amaba. Pero no todos vieron amor. Algunos vieron debilidad y murmuraron, ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber evitado que Lázaro muriera? El corazón humano es así. Incluso frente a la compasión divina, duda. Incluso frente al amor más puro, se burla. Incluso ante la presencia de Dios, exige pruebas. Jesús, profundamente conmovido, pidió ir al lugar del sepulcro, aquel rincón de piedra, donde el cuerpo de Lázaro descansaba, donde la esperanza parecía muerta.
se convirtió en el nuevo escenario del reino de los cielos. Frente a la tumba, Jesús pronunció una orden: quitad la piedra. Y fue entonces cuando la lógica humana volvió al hablar. Marta, que amaba, que creía, que luchaba por entender, dijo: Señor, ya hiede. Hace 4 días. Era cierto. El cuerpo ya se descomponía. Los gusanos ya estaban trabajando. La carne, sin vida. El alma, ausente. Pero Jesús no retrocedió. Sus ojos miraban más allá de la putrefacción. Él veía la gloria. Y respondió con una pregunta que atravesó el alma de Marta y la de todos nosotros. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Esa es la pregunta que Dios sigue haciendo hoy, cuando todo parece perdido, cuando los plazos se vencen, cuando el olor a fracaso, a dolor, a pecado, invade tu vida. ¿Todavía crees? ¿O tu fe también fue enterrada? ¿Aún esperas? ¿O solo lloras? Dios no te pregunta si entiendes, te pregunta si confías. Él no necesita tu explicación, solo necesita tu obediencia. Quita la piedra, dijo. Eso es lo que precede al milagro, la acción que desafía la razón, el acto de fe que prepara el camino a la gloria, porque mientras no quites la piedra, seguirás tratando de proteger lo que ya está muerto, y el milagro no se manifiesta donde el corazón aún se aferra al control. Jesús pidió fe activa, fe sin garantías visibles, fe que se mueve antes de ver, fe que obedece, aún en medio del luto. Ese es el momento más tenso, ese es el silencio más profundo, cuando la tumba aún está cerrada y Dios te pide que creas sin señales, pero es también allí donde la historia empieza a cambiar. Frente a la tumba, el mundo se detuvo. No había música, no había multitudes celebrando, solo un silencio que pesaba como una losa. El aire estaba quieto, el cielo, expectante. Jesús estaba allí, rodeado de muerte, rodeado de dolor, pero más lleno de vida que nunca. Él, la palabra viva. Él, el Hijo del Dios eterno. Él, la luz que las tinieblas no pudieron apagar. Estaba frente a una piedra que simbolizaba todo lo que el hombre no podía cambiar. Marta, María, los discípulos, los judíos presentes, nadie respiraba fuerte. Cada corazón latía con una mezcla de temor y asombro. Había preguntas no dichas. ¿Para qué quitar la piedra si Lázaro ya está muerto? ¿Para qué exponer el cadáver si el milagro no llega? Pero Jesús no vino a dar explicaciones. Vino a mostrar la gloria del Padre. Y con voz firme, sin levantar la voz, sin teatralidad, solo con la autoridad de quien creó todas las cosas, dijo: quiten la piedra. Y entonces, con manos temblorosas, obedecieron. La piedra fue movida. Un crujido de roca sobre roca rompió el silencio, y con ese sonido, algo en el mundo espiritual se quebró también. El olor de la muerte salió de la tumba, pero Jesús no retrocedió, no frunció el ceño, no se asustó, porque el Hijo del Hombre no huye ante la muerte, la enfrenta, la vence, la redime. Jesús dio unos pasos al frente y, alzando los ojos al cielo, habló, no al muerto, sino al Padre. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. No fue una oración larga, no fue un clamor desesperado, fue una declaración, un testimonio, un puente entre la tierra y el cielo. Y entonces, el momento llegó. Jesús giró su rostro hacia la tumba abierta. Su mirada penetró la oscuridad del sepulcro. Sus palabras atravesaron la barrera de lo imposible, y con una voz que no pidió permiso, que no suplicó, que no dudó, gritó: Lázaro, ven fuera.
3 palabras, una orden eterna, un mandato que el infierno no pudo detener, una voz que no solo habló al cuerpo, sino al alma. Los segundos que siguieron fueron eternos. El silencio volvió, pero esta vez era sagrado. El universo contuvo la respiración, y entonces, un sonido, un leve roce, un movimiento apenas perceptible, como tela deslizándose sobre piedra, un pie, luego otro, y una sombra apareció en la entrada de la tumba, el cuerpo vendado, el rostro cubierto, los brazos atados, pero vivo, vivo. Lázaro caminaba. Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas. María cayó de rodillas. Los murmullos se convirtieron en gritos. Algunos retrocedieron, otros se adelantaron, todos quedaron paralizados. Y Jesús, tranquilo, como si fuera lo más natural del mundo, dijo: «Desátenlo y déjenlo ir, porque cuando el cielo llama, ni la muerte puede detener, porque cuando Cristo habla, el infierno tiembla, y cuando su voz atraviesa la oscuridad, la vida responde». Ese fue el clímax, no un milagro por espectáculo, no una exhibición de poder, sino una revelación del corazón de Dios. Lázaro no solo salió de la tumba, salió como testimonio, como prueba, como predicación viva de que Jesús no es solo profeta, ni maestro, ni hacedor de maravillas. Él es la resurrección, Él es la vida. Lo que sucedió en Betania no fue solo una resurrección física, fue una declaración al mundo espiritual. El Hijo de Dios tiene poder sobre la muerte. Los fariseos que estaban allí se inquietaron, los discípulos se asombraron, las hermanas adoraron, y el infierno tembló, porque en ese día, en esa tumba, se anunció lo que sucedería pronto en otra tumba, una aún más famosa, una aún más poderosa, la de Jesús. Pero esta vez nadie gritaría su nombre. Él mismo saldría, y con su victoria arrastraría la eternidad consigo. El clímax de Lázaro fue el preludio del clímax de la cruz, la sombra de una gloria mayor, un anuncio profético. Porque si Lázaro salió al oír la voz de Jesús, ¿qué no hará esa misma voz por vos? La tumba estaba vacía, pero la pregunta no era solo ¿qué pasó con Lázaro? La pregunta ahora era ¿y qué va a pasar con vos? Porque esta no es solo una historia antigua, es una palabra viva, un llamado eterno, una confrontación directa entre tu alma y la verdad de Dios. Lázaro estaba muerto, y Jesús lo llamó por su nombre, lo llamó desde la oscuridad, lo llamó desde el otro lado, y la muerte no pudo resistirse. ¿Y vos? ¿Estás escuchando esa voz? Tal vez no estás en una tumba física, tal vez seguís caminando, trabajando, hablando, pero por dentro estás seco, vacío, enterrado bajo capas de culpa, pecado, orgullo o miedo. Tal vez tu fe murió hace tiempo, tal vez lo enterraste en silencio, sin avisar a nadie. Tal vez seguís yendo a la iglesia, pero ya no crees como antes, ya no orás como antes, ya no esperás como antes. Quizás fuiste Marta alguna vez, creíste, serviste, esperaste, y cuando lo necesitaste, sentiste que Jesús no vino. Quizás fuiste María, le abriste tu casa, le ungiste con perfume, le escuchaste con devoción, pero aún así, la muerte llegó a tu casa, y ahora estás ahí, como ellas, con el corazón hecho pedazos, con preguntas sin respuestas, con una tumba en tu interior, un lugar que preferís no abrir, un área donde ya no esperás más nada. Pero hoy, la piedra tiembla. Hoy, esa voz que cruzó el umbral de lo imposible, te llama, no con condena, no con gritos vacíos, sino con autoridad, con amor, con una voz que no olvida tu nombre. Sal fuera. Eso es lo que Cristo te dice ahora. Sal del pecado, sal del letargo espiritual, sal del conformismo religioso, sal de la duda que paraliza, sal de la herida que
se volvió excusa. Dios no te creó para habitar la tumba. No te salvó para que vivas encerrado en el pasado. No te llamó para que camines atado, vendado, ciego. Te llamó a la vida, a la plenitud, a la comunión con Él. Pero tenés que moverte, tenés que obedecer, tenés que quitar la piedra, esa que colocaste con tus propias manos, esa piedra que decís que es protección, pero es barrera, ese argumento que suena lógico, pero que mata la fe. Marta dijo, Señor, ya hiede. Y con eso, casi bloquea el milagro. ¿No estás diciendo lo mismo? Señor, mi historia ya está rota. Señor, ya pasó demasiado tiempo. Señor, ya me equivoqué muchas veces. Señor, ya no siento nada. Y a todo eso, Jesús responde con lo mismo. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Él no te pide que entiendas, te pide que creas, te pide que te acerques, que te rindas, que sueltes. Lázaro no resucitó por merecerlo. No fue su fe la que lo trajo de vuelta. Fue el amor de Jesús. Fue la voluntad del Padre. Fue la gloria del cielo revelada en la tierra. Lo mismo sucede con vos. No es por mérito, es por gracia. Pero esa gracia exige respuesta. No podés escuchar esta historia y seguir igual. No podés ver a Cristo en la puerta de la tumba y darte media vuelta. Hoy, el cielo se paró frente a tu alma. Hoy, Dios movió lo que estaba fijo. Hoy, la piedra ya no está. La pregunta es, ¿vas a salir? ¿Vas a soltar el pasado? ¿Vas a romper las vendas de tus manos y tus pies? ¿Vas a permitir que la luz entre donde antes solo había sombra? Jesús no solo quiere resucitarte, quiere libertarte. Por eso, cuando Lázaro salió, lo primero que dijo fue, desátenlo, porque no basta con volver a vivir. Hay que caminar libre, hay que respirar profundo, hay que volver a abrazar, a reír, a orar, a confiar. Hoy, Jesús te llama, pero no lo hace solo para conmoverte, lo hace para transformarte. Y eso implica un paso más, morir al mundo, morir al pecado, morir a tu viejo yo. Porque el Evangelio no es solo resurrección, es muerte y vida nueva, es cruz y resurrección, es renuncia y plenitud. Jesús no vino a darte una vida cómoda, vino a darte una vida eterna, pero esa vida comienza con rendición. ¿Estás dispuesto a morir al ego? ¿A soltar el control? ¿A dejar que Dios toque lo que más duele? ¿A confiar en medio del vacío? Esa es la verdadera fe, la que camina aún vendado, si es necesario, la que avanza, aunque aún no vea con claridad, la que obedece, aunque huela a imposible. Hoy, Jesús te dice, yo soy la resurrección y la vida. No fue una frase del pasado, es una realidad viva, una persona, una promesa con nombre propio. Y si Él es la vida, todo lo demás es muerte sin Él. No pierdas la oportunidad. No regreses a la tumba que acabas de dejar. No calles lo que el cielo acaba de hablar. Hoy es el día. Hoy es el llamado. Hoy es la voz que te dice, sal fuera y viví para mí. La tumba quedó atrás. Pero lo que realmente importa no es la tumba vacía, es el corazón lleno. El milagro de Lázaro no fue solo una historia antigua, fue una señal eterna, una voz que traspasa siglos, idiomas, culturas, una verdad que sigue viva hoy. Jesús tiene poder sobre la muerte. Jesús tiene la última palabra. No importa cuán oscura parezca tu situación, no importa cuántos años lleves cargando esa culpa, esa herida, ese silencio. No importa si el mundo ya selló tu destino, si te enterraron con etiquetas, juicios, fracasos. Dios no necesita condiciones favorables para obrar. Él no está limitado por el calendario, por el diagnóstico, por las voces de incredulidad. Él
llega cuando todo parece perdido y transforma sepulcros en altares, llanto en testimonio, muerte en vida. Y si hoy sentís que esta historia tocó tu alma, no lo ignores, no lo dejes pasar. Esto no fue solo un video, fue un encuentro. El mismo Jesús que gritó, Lázaro, sal fuera, hoy susurra tu nombre con amor, te mira con compasión, te llama con autoridad. ¿Vas a responder? Quizás ya diste ese primer paso, quizás recién estás escuchando esa voz. No importa en qué punto estés, el cielo se alegra cuando un corazón vuelve a latir, y nosotros también. En este canal, Momento de Alabanza, no solo compartimos historias, compartimos vida, esperanza, presencia de Dios. Y si sentís que esta palabra te tocó, que algo dentro tuyo despertó, te invitamos a demostrar tu amor por Dios de una manera muy sencilla. Deja tu like, comenta cómo esta palabra te habló y suscríbete al canal Momento de Alabanza. No lo hacemos por números, lo hacemos por almas, porque cada vez que te unís, cada vez que compartís este contenido, estás sembrando luz en medio de tanta oscuridad. Estás diciendo, yo creo, yo sigo, yo confío. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, no lo dudes. Compartí este video. Puede ser justo lo que esa persona estaba esperando para volver a vivir. Y antes de que te vayas, hay algo más. El próximo video ya está en tu pantalla. Y en él, Dios aún quiere hablarte, aún quiere abrazarte, aún quiere revelarte que la historia no terminó. Porque con Cristo, la tumba jamás tiene la última palabra. La vida recién empieza.